Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, el video que les traigo trata sobre el presente simple o el simple present. El presente simple consiste de dos tipos de oraciones, al igual en un video anterior que les expliqué, en donde decíamos que hay dos tipos de oraciones. Las oraciones que tienen el verbo to be y las oraciones que tienen verbos normales. Observemos aquí en estos dos recuadros. Tenemos verbos con terminación ar, er, ir en español, ¿va? Como por ejemplo comprar, entender, sonreír, ¿de acuerdo? También pensar, correr, mentir, ya son verbos que tienen terminación ar, er, ir en español. Entonces, estas reglas, todo esto, vamos a agarrar este lado para ese tipo de verbos. Y aquí en este otro lado tenemos lo que es las oraciones que tienen el verbo to be. Mucha gente se confunde con el verbo to be. ¿En qué consiste el verbo to be? El verbo to be consiste solamente de dos palabras en el tiempo presente simple. El verbo to be, como significado número uno, tiene significado ser. Y como número dos, estar. Entonces, pero para decir solo estar en inglés, en el tiempo presente simple, solo hay tres formas. Esta es la conjugación. La conjugación es am, is, are, tres palabritas que van a tomar el significado de ser y van a tomar el significado de estar. O sea, este am va a derivar del significado ser y también estar. Is de ser o estar, are también de ser o estar, dependiendo de la conjugación. Ya en el otro video pues les mencionaba, ¿verdad? Sobre la conjugación que corresponde a cada uno. Entonces, espero que ya hayan hecho un análisis previo a eso. De lo contrario, ¿verdad? Pues entonces, aquí en este lado, aquí les dejo la imagen, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar cómo es la conjugación. Tenemos ahí con cada uno. Entonces traten de practicarla, ¿verdad? Para que tengan un conocimiento más amplio sobre el uso del verbo to be. Pero, por favor, no lo olviden. Dos tipos de oraciones nada más. En todo el lenguaje, en todo idioma, solamente existen dos tipos de oraciones principales, que son las oraciones con verbo to be y las oraciones con verbos normales. Eso es lo que debemos entender. En este caso, en el español, ¿verdad? Es una noción para que nos guiemos por ahí. Comencemos entonces con las oraciones que son con el verbo to be. Con el verbo to be, yo a ustedes les mencionaba que solamente hay tres conjugaciones en el presente. En el pasado era was y were, pero en el presente es am, is y are. Y hay que seguir una estructura, hay que seguir un orden. Miren, muchas personas dicen de que la gramática no es tan importante, pero sí es importante, porque así como usted lo escriba, así lo va a hablar. Entonces, yo no puedo decirle a usted, háblelo de esta manera o dígalo de esta manera cuando no tengo un orden correcto de las palabras. Entonces, sí es necesario seguir un orden. Entonces, continuemos. Cuando la oración tiene verbo to be, se dice que primero se va a colocar el pronombre personal. El pronombre personal se refiere a quién, o sea, al sujeto de la oración, ¿verdad? Puede ser yo, tú, él, ella. Ya nosotros, pues, hay otros videos ahí sobre los pronombres personales, ¿va? Entonces, los pronombres personales, tenemos que luego, dependiendo del pronombre personal, se va a colocar am, is o are y por el complemento. El complemento es lo que sobra de la oración. Luego, si está en negativo, observen que solamente se le agrega el not. El verbo to be es más fácil por eso, porque solo se agrega el not después de am, is o are y luego el complemento. Luego, si es una pregunta, aquí tenemos que se va a iniciar con am, is o are, dependiendo de quién sea el pronombre, más el complemento y por último el signo de interrogación. Ahora, esta pregunta, ¿cómo voy a contestar? Voy a contestar yes o no, pero dependiendo del pronombre personal y el verbo to be, así es que voy a contestar. Ya vamos a hacer ejercicios prácticos. Yo quiero decir en inglés, estoy feliz. Estoy viene del verbo to be. Hay que analizar la palabra estoy. ¿De qué verbo viene? Del verbo estar. Estoy. Entonces, en inglés, como viene la palabra estoy, estoy deriva de la palabra estar. Entonces, significa que esa oración va a llevar uno de estos tres, aparte que la oración está en tiempo presente. Estoy. Si yo dijera estaba feliz o estuve feliz, tendría que utilizar el verbo to be, pero ahora nada más que en su forma pasada. Entonces, estoy feliz. ¿Quién está feliz? Mi persona. Entonces, ¿quién es el sujeto? En este caso, yo. Entonces tendríamos en afirmativo, estoy diciendo que estoy feliz. Tendríamos entonces, I am happy. Entonces observemos, pronombre personal, verbo to be, ¿verdad? Y el complemento. Entonces, estoy feliz. I am happy. Estoy feliz. Luego,
Si en negativo quiero hacer esa oración, no estoy feliz. Ojo, estoy hablando en negativo. Entonces, este not viene a significar no. Ya, entonces tendríamos en negativo. I am not happy. ¿Ven? No tiene mucha diferencia, solamente se le va a agregar el not, pero observen la estructura. Jamás vayan a colocar el not después de I. No vayan a decir en inglés, I not I'm happy, ¿va? Porque en el español de repente ese es el error que tenemos, que creemos de que así como se dice en español, también así se va a decir en inglés, siguiendo el mismo orden. No, hay que respetar. La regla dice que el not se va a colocar después de la conjugación del verbo to be. Entonces, I am not happy. Que la contracción sería I'm not happy. Pero ahorita vamos desglosando la estructura. Luego, si la oración está en interrogativo, sería entonces como es una pregunta, la regla nos dice que va a comenzar con cualquiera de estos tres, con el verbo to be. Entonces hay que entender, si la oración tiene verbo to be, se va a iniciar primero con el verbo to be. ¿De acuerdo? No puedo iniciarla con pronombre personal porque entonces voy a estar dando a entender que puede ser una oración en afirmativo o negativo. Entonces, como es una pregunta, estoy feliz. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos con el verbo to be. Am I happy? Y la estructura nos dice que para dar a entender que es una pregunta se tiene que agregar el signo de interrogación. Entonces, aquí tenemos, am I happy? ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a contestar esta pregunta? Sencillo. La fórmula es que si en una pregunta hay verbo to be, se va a contestar con el mismo verbo to be. No se tiene que reemplazar, no se tiene que agregar nada más, solamente se da una respuesta corta. Entonces me están preguntando, o me estoy preguntando, ¿am I happy? Entonces tendríamos, si es que sí estoy feliz, sería yes, I am. Procuren, por favor, que cuando contesten preguntas positivas, afirmativas, aquí jamás vayan a utilizar contracción. Esto se puede, pero si ustedes dicen yes, am, esto es incorrecto, no se puede. ¿Ok? Estas contracciones se utilizan solamente en afirmativo e interrogativo, pero siempre que vayan a dar una respuesta, procuremos utilizar, ¿verdad? Lo que corresponde. Si la pregunta tiene verbo to be, entonces vamos a contestar con el verbo to be. Entonces sería yes, I am. Luego, si es no, que no estoy feliz, sería entonces no. Aquí sí ya aplicamos la contracción. No, I'm not. ¿Vieron? No, I'm not. Este sería el primer ejemplo. Espero que vayamos captando y vayan observando que se tiene que respetar la ubicación del verbo to be en las oraciones. I am happy, I'm not. I am not happy, am I happy? Yes, I am, si es que lo estoy. Observen que aquí en la respuesta no está agregando happy nuevamente, porque eso sería redundar en las palabras. Entonces, no es necesario contestar o repetir lo que ya se me preguntó en una respuesta. Entonces, yes, I am. No, I'm not. Con todo eso ya nosotros estamos dando a entender, ¿verdad? Cómo consideramos, estamos felices o no. Entonces, procedamos ahora con la siguiente oración, ¿ok? Pedro, Juan y María están con su familia. Entonces, observen la oración. ¿Cuántas personas estoy mencionando en esta oración? Estoy mencionando tres. Pedro, Juan y María, ¿ok? Me van a decir, teacher, pero ¿cómo hago? ¿Escribo los nombres o escribo el pronombre personal they? Bueno, si ustedes escriben el pronombre personal they significa ellos, y ellos puede hablar de Pedro, Juan, María, Carlos, Mario, Roberto y un sinfín de personas, ¿ya? Entonces, si usted va a referirse a estas tres personas, entonces escriba a las tres personas, pero they suena a batallón, ellos, ¿va? Suena a batallón, a un grupo de más de tres, puede ser, ¿va? Pero yo quiero ser específico, Pedro, Juan y María. Entonces vamos con la oración. En la oración dice, Pedro, Juan y María están. ¿Tiene verbo to be? Sí, tiene verbo to be. Porque viene de la palabra estar. ¿De acuerdo? Están con su familia. Entonces tendríamos la oración. Pedro, Juan, Juan y Juan en María están. Este is y este are, lo voy a escribir por aquí. Este is y este are es como que signifiquen es o está, y este are viene a ser el plural
son o están. Con que ustedes se memoricen esto también les puede facilitar el proceso o al momento de entablar una conversación en inglés. Entonces, Pedro, Juan y María están. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Están. Ah, es are. Miren, por eso son verbo to be, porque are, son, viene de ser y están de estar. Entonces, Pedro, Juan y María están con su familia. Are with their family. Their, ¿verdad? ¿Por qué they? Porque la familia es de ellos tres. Si yo solo dijera María, sería her family y sería María is, porque María está hablando de una sola persona y acordemos que este is es singular y este are es plural. Entonces, pero bueno, no nos salgamos del contexto. Entonces, Pedro, Juan y María are with their family. Entonces tendríamos, esto sería en estado afirmativo. El negativo solo se le va a agregar not después de are y escribo nuevamente. Pedro, Juan y María. Pedro, Juan y María are, are not, perdón, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a ver. Me preocupé, eso lo borro. Ok, continúa entonces. Sería Pedro, Juan y María are not. Va a agregar el not, pero utilicemos las contracciones en inglés. Vamos a colocar aren't. Pedro, Juan y María aren't. Aren't es como que diga are not. Traten de recordarlo, ¿verdad? Are not. La contracción es aren't. Es igual. Entonces, Pedro, Juan y María aren't with their family. Así tendríamos, ¿ya? Y luego la forma interrogativa seríamos, ojo, aquí el pronombre personal, cuando es una pregunta, dice que lleva el pronombre personal. En todo caso, el pronombre personal aquí son tres personas, pero tengo que respetar la estructura. Dice que voy a colocar am, is o are primero. Entonces, ¿dónde está el verbo to be aquí? Es are. Entonces sería en español. ¿Están Pedro, Juan y María con su familia? Entonces sería de la siguiente manera. Are Pedro, Juan and María happy? Sorry. Bueno, tendríamos la oración. Are Pedro, Juan and María with their family? Y al final el signo de interrogación para dar a entender que es una pregunta. Ahora, aquí, para contestar de que sí, me preguntan, ¿Are Pedro, Juan and María with their family? Entonces, si quiero decir que sí, sería entonces, yes, puedo decir, yes, Pedro, Juan y María are. O yes, they are. Para no estar repitiendo, ¿ok? ¿Por qué utilizo they aquí? Porque ya en la pregunta se me están refiriendo a estos tres. Aquí sí ya puedo utilizar el they porque estoy dando a entender que me estoy refiriendo a ellos, pues me están planteando en la pregunta. Sería yes, they are. Y si es no, sería no, they aren't, en caso que no lo estén. Con esto ya estoy afirmando o negando que Pedro y Juan y María están o no con su familia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como podríamos aplicar ¿verdad? Lo del verbo to be. Hay que analizar. Luego voy a hacer más oraciones. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con las oraciones que tienen terminación ar, ir en el español. Comprar, correr, sonreír, cumplir, amar, querer, entender, comprender, pensar, diferenciar, distinguir. Todos esos verbos que yo les mencioné tienen terminación ar, ir en español. Por lo tanto, aquí ya va a cambiar. Ojo, el verbo to be solo es que yo me sepa am, is, are, esta estructura y listo, es pan comido. Ahora, vamos con este tipo de oraciones. Aquí sí tienen que tener un máximo cuidado y tienen que ser más detallistas con esto. Miren, en el idioma inglés existen solo 12 tiempos. Los más difíciles son el pasado simple y el presente simple. Ustedes le entienden al presente simple, captaron los demás 12, los demás 10 tiempos. Pero tienen que ustedes hacer un estudio minucioso. Si ustedes le entienden a estos temas, créanme que van a hablar en inglés con
con prontitud y también van a obtener pues un orden correcto al hablar inglés, pero tienen que dedicarle tiempo, ser disciplinados y apuntarse a un objetivo, a qué tanto tiempo quiero ya tener un nivel de inglés avanzado. Entonces, en el presente simple dice, van a haber tres reglas en el idioma inglés. Van a haber tres reglas. La número uno dice que se le va a agregar una S a la mayoría de verbos. Ojo, a la mayoría de verbos, no a todos, a la mayoría. Luego, inciso B, a los verbos que terminan en SS, SH, CH, X o vocal O, se le va a agregar la terminación S. Ya van dos terminaciones. La terminación S a la mayoría de verbos. Regla número 2, a los verbos que terminan en SS, SH, CH, X u O, se va a agregar la terminación S. Y como regla número 3, el inciso C nos dice, si el verbo termina en Y o en Y, pero atrás de la Y hay una consonante, entonces esta Y se va a eliminar, se elimina por la terminación IS. Espero que tengamos claro. Pero estas reglas se van a aplicar solamente cuando la oración está en estado afirmativo. Estas reglas jamás, nunca se van a aplicar cuando mencionan la palabra no en el español. Entonces, tengan claro que estas reglas solo se aplican en estado afirmativo. No la pueden combinar para una oración en estado negativo e interrogativo. No, es prohibido, no se puede. Ahora, luego, aquí tenemos cómo digo no en este tipo de oraciones. Ya decíamos que en las oraciones con el verbo to be se agrega el not después del verbo to be. Pero aquí en el presente simple, con este tipo de oraciones, tenemos otra forma de decir no. ¿Cuáles son las formas de decir no en inglés? Do not y does not. Este do not se va a utilizar solo con los pronombres I, we, you y they. Hay que ser puntuales con eso. Y se va a utilizar does not solamente con tercera persona singular, solamente con he, she o it. Estas reglas, las que están aquí, en inciso A, B y C, también solo se van a aplicar para tercera persona singular. Hay que tenerlo. Aquí lo voy a plasmar aquí, ¿verdad? Solamente para tercera persona singular, que es he, she y it. Solamente con estos es que voy a aplicar estas reglas. Reitero, estas tres reglas no las vayan a aplicar con I, we, you y they. No, no se aplica. Solamente se van a aplicar con he, she y it. A estos tres se les llama tercera persona singular. Hay que tenerlo en mente. Entonces, do not significa no y does not significa no. ¿Ya? Pero este significa no solamente para oraciones en estado negativo y cuando es oraciones con verbos normales. No confundan verbos normales con verbo to be. Ahora, la contracción de does not, vamos a hacerla por aquí. La contracción de do not es don't, que este don't también significa no, y este doesn't, ¿verdad? Es la contracción. Doesn't. Miren, doesn't. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que se va a utilizar don't solamente con I, we, you y they, y se va a utilizar doesn't solamente con he, she y it. Hay que tenerlos claros. Entonces, las dos significan no. Ahora, dice también que cuando es una pregunta, se va a utilizar do o does. Estos do y does son los verbos auxiliares para el tiempo presente simple. Si yo veo en una oración que va el do o el does, voy a entender que son verbos auxiliares. Ojo, los verbos auxiliares no tienen significado, pero me dan a entender a mí el tiempo de la oración. Decíamos en el otro video que si yo miro la palabra did, ese did es un verbo auxiliar y me indica que está en tiempo pasado. O sea que si yo veo do y does, voy a entender que está en tiempo presente. Entonces, do y does son los verbos auxiliares para el tiempo presente y lo mismo. Se va a utilizar do solamente con I, we, you y they y se va a utilizar does solamente con he, she y it. Hay que tenerlo claro. Ahora vamos a la estructura. En la estructura dice que primero se va a colocar el pronombre persona, luego el verbo
Pero aquí al verbo, recuerden, en las oraciones en afirmativo al verbo es que yo lo voy a aplicar cualquiera de estas tres, pero solamente cuando hay tercera persona singular. Luego, si la oración está en negativo, voy a utilizar don't o doesn't. Recordemos que don't y doesn't significa no. Luego sigue el verbo en su forma base. Aquí lo vamos a recalcar. Verb base, el verbo base. Verb base. Y lo mismo por acá. El verbo base, la base del verbo. Entonces, eh, miren, aquí por eso en verb no le puse base. ¿Por qué no le puse base? Porque este verbo va a cambiar, va a variar, dependiendo si es estos pronombres personales o es tercera persona singular. Entonces, lo mismo cuando la oración es interrogativa, se va a comenzar con do o dos. Observen aquí, en este tipo de preguntas se está utilizando con do y dos. Y aquí en el verbo to be se iniciaba con am, is o are. Por eso hay que tener claro si la oración tiene verbo to be o tiene verbo normal. ¿De acuerdo? Porque si no, ustedes me salen, estoy utilizando am, is y are y me salen contestando con do y dos, ya estamos mal ahí de entrada. Entonces vamos con la oración. En la oración vamos a tomar como referencia este ejemplo, que sería él trabaja con ellos. Él trabaja con ellos. Escuchen bien, estoy diciendo él es o él está. No, ¿verdad? Estoy diciendo él trabaja. Trabaja en el español a trabajar. Tiene terminación ar. Entonces, ¿qué me da a entender? Que no voy a guiar por estas reglas y no por estas reglas. Si yo hubiera dicho él es o él está, ahí sí agarro la conjugación del verbo to be. Pero como yo dije, él trabaja con ellos. Entonces, trabaja viene de trabajar. Ah, ok. ¿Cómo se dice trabajar en inglés? Trabajar en inglés se dice work. Ok, work. Entonces, él trabaja con ellos. ¿En qué tiempo está la oración? Tiempo presente. Él trabaja. Si yo dijera, él trabajó o él trabajaba o él trabajará, los tiempos cambian. Pero como estamos viendo el presente simple, entonces él trabaja con ellos. Y la oración está en estado afirmativo. Tendríamos entonces, en afirmativo, él, he works. Él trabaja. Teacher, ¿y por qué le agregues la S? Le agrego la S porque este he, miren, está en el grupo de tercera persona singular. Estas tres reglas, por ejemplo, work, voy a ahorrar esta S para irlo haciendo, explicando más despacio. Él trabaja con ellos. Este work, veamos, ¿termina en SS? No, termina en una K. SH, CH, no le puedo aplicar el inciso B porque tiene terminación K. Pero el inciso C termina en Y, no. O termina en Y, no. Entonces, como no entra la regla el inciso B ni el inciso C, entonces entraría el inciso A. Entonces, ¿es a la fuerza que tiene que llevar regla? Sí, porque he pertenece al grupo de tercera persona singular y estas reglas son para ellos. Usted lo escribe y también lo pronuncia cuando habla inglés. Entonces sería, he works, él trabaja con ellos. With them. He works with them. ¿Ya? Ojo, no se olviden que si ustedes colocan they aquí, estarían cometiendo un error. No se puede colocar este they, no se va a utilizar porque they es un pronombre personal y pertenece, ¿verdad? En este caso, en esta oración, se escribiría o se pronunciaría al principio de la oración. Entonces, them es pronombre objeto y los pronombres objetos se colocan después de verbos y después de preposiciones. Y with entra al grupo de palabras de preposiciones. Entonces, no vayan a colocar they. Luego, vamos a hacer la oración en negativo. Él no trabaja con ellos. Aquí, por favor, no vayan a colocar solamente no, solo porque no significa no. No, no se puede. Porque entonces lo van a estar haciendo demasiado confuso. Ya, tenemos entonces que para este tipo de oraciones se va a utilizar don't o doesn't, que verdad, ustedes pueden decir do not o does not. Lo que pasa es que ustedes lo hacen, ese es un inglés muy básico. Y aquí lo importante es, verdad, que usted se asimile a un lenguaje americano. Entonces hay que hacerlo de esa forma. Entonces, tendríamos, él no trabaja con ellos. En negativo, la oración sería él no. Entonces, no puedo colocar don't
porque don't se utiliza solo con estos, ¿ya? Entonces, ¿dónde aparece he? He aparece en este grupo. Por lo tanto, sería does not, pero con contracción doesn't. Entonces, he doesn't. Ahora, el siguiente verbo, aquí yo le escribí que el verbo va a ir en su forma base cuando esté en negativo, porque en el idioma inglés no se pueden repetir dos reglas con un mismo verbo. No se puede, ¿ya? Entonces, como aquí ya apliqué este verbo doesn't, el verbo work ya no va a llevar la letra S, porque este doesn't es el verbo auxiliar, y este verbo auxiliar como que absorbe la regla siguiente del verbo, ¿ya? Entonces, he doesn't work, he doesn't work, ¿ok? ¿Ven? No, no le agrego la S. Si le agrego la S, estoy cometiendo un error. Entonces, he doesn't work with them. He doesn't work with them. Luego, cuando es una pregunta. Ok, ¿cuál es el verbo auxiliar? Dice que voy a utilizar do o voy a utilizar dos, dependiendo de quién sea el pronombre personal. ¿Cuál voy a utilizar con he? Bueno, el que voy a utilizar con he dice que pues este he, como es tercera persona singular, entraría con dos, ¿de acuerdo? Que los tenemos aquí, miren. Do y dos. Hay que entender que este dos se utiliza con tercera persona singular y do con los demás. Entonces sería, como es una pregunta, voy a comenzarla con dos. Este dos, como es verbo auxiliar, no tiene significado. Y entonces, teacher, ¿por qué lo escribe ahí? Se escribe para dar a entender que es una pregunta en tiempo presente simple. Si ustedes no le agregan un verbo auxiliar o conjugación de verbo to be, no se va a saber en qué tiempo se está hablando, si en pasado, presente y futuro. Entonces, dos. Este dos no tiene significado, pero yo ya comprendo que es del verbo auxiliar para el presente simple. Sería entonces does he work. Él trabaja con ellos. Does he work with them? Y el signo de interrogación. Does he work with them? ¿Ya? Observa que si le quito el dos, queda casi igual que la afirmativa. He works. Solo que no llevaría esa, ¿va? Pero por ello es que yo le agrego el dos. Y recuerden, el work ya no lleva otra regla porque el dos absorbe la regla que tiene él. Entonces, does he work with them? Entonces, si es que sí, sería yes, yes, he does. Yes, he does. Este dos, repito, no tiene significado, es solo para contestar con el mismo verbo auxiliar lo que se plantea en la pregunta. Yes, he does, y si es no, sería entonces no, he doesn't. ¿Ya? Recuerden no repetir, no van a agregar aquí, yes, he does work with them. No, no, eso no se puede. Se puede hacer, ¿verdad? Pero no es correcto. ¿Para qué voy a repetir lo que me han planteado en la pregunta? No es necesario. Entonces, yes, he does, yes, no, he doesn't. Con el ejemplo anterior, pues ya vimos, ¿verdad? La diferencia cuando una oración está en afirmativo, negativo, interrogativo con verbos que tienen terminación ar, er, ir. Y ya vimos el ejemplo también con el verbo to be. Pero ahora vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a desarrollar esta primera oración y luego la otra. Vamos, hagamos la primera. Dice, somos amigos, somos. ¿Verbo normal o verbo to be? Entonces, somos, viene de ser. Aquí está, ser. Entonces me indica que voy a dirigirme con cualquiera de estos tres. Somos. Está hablando en sentido plural. Somos. ¿A quién se refiere cuando dice somos? A nosotros. Y toda oración tiene que llevar un pronombre personal. Entonces, somos amigos. En afirmativo sería we, nosotros. We are, porque are es plural. ¿De acuerdo? We are amigos. Friends. We are friends. Somos amigos. El negativo, no somos amigos. Entonces tendríamos we aren't friends. We aren't friends. Luego, el interrogativo. ¿Somos amigos? Está preguntando. Entonces, como es una pregunta, siempre se va a colocar el verbo to be al principio para saber que es una pregunta. Entonces sería, ¿are we friends?
Are we friends? Y el signo de interrogación. Luego, si quiero decir de que sí, sería entonces yes, we are. Miren, siempre respetando el verbo to be de la pregunta con la respuesta. Y si es no, sería no o we aren't. Y listo. Y aquí tendríamos, miren, solo hay que guiarnos por la palabra que se nos pronuncia. Somos. Ah, viene de ser. Ahora vamos con la otra. Ellos tienen tiempo. Tienen. Ah, tienen viene de tener. Terminación er. Entonces significa que voy a guiarme con estas reglas. Ellos tienen tiempo. Ellos en inglés se dice they. Entonces, ellos, they, como estoy comenzando una oración, voy a colocar they. They, ellos tienen en inglés, viene de tener. Tener en el idioma inglés se dice has o have. Pero ya nosotros tenemos que has se utiliza solo con he, she y it. Esa es la regla. Y se utiliza have con lo que es I, we, you y they. Miren, entonces, ¿cómo vamos a utilizar en esta ocasión? Como se refiere a they, si dijera él tiene tiempo, sería he has. Pero como estoy diciendo ellos, y ellos, para ellos se utiliza have. Entonces sería they have time. They have time. Luego el negativo, está pues afirmativo, ahora el negativo. Ellos no tienen tiempo, sería they don't. Ellos no, recuerden que don't significa no, ¿va? They don't have time. Y luego quizás, ¿no? Teacher, ¿y por qué en have no le aplicó regla del inciso A, la B o la C? Porque they no es tercera persona singular. Si they fuera tercera persona singular, ahí sí le aplico cualquiera de estas tres reglas. Pero como no está entre ese grupo, entonces, ¿qué hago? El verbo queda en su forma normal. Entonces, por eso have no le cambié nada, ¿ya? Entonces, they have time, they don't have time. Y luego el interrogativo, que sería, como es una pregunta, tiene que iniciar con un verbo auxiliar. En este caso es do. ¿De acuerdo? Sería entonces, do they have a time? Y el signo de interrogación. Do they have time? Luego, para contestar a esa pregunta, si yo quiero decir que sí, sería entonces, yes, they do. Y si es no, sería no, they don't. No, they don't. Esa sería la manera, ¿verdad?, de poder distinguir estas oraciones, ¿de acuerdo? Pero, digamos un ejemplo, como que aquí en vez de have fuera has. Vamos a decir, ella tiene tiempo, ¿va? Para que tengamos claridad con esto. Ella tiene tiempo. Sería, she, como she está entre tercera persona singular, ¿de acuerdo? Entonces sí me va a tocar aplicar una de estas reglas. Pero tener en inglés se dice has o have. Pero este has yo lo voy a utilizar solo con tercera persona singular. Entonces sería she has. ¿Qué regla voy a aplicar aquí? A, B o C. Bueno, pues no voy a aplicar ninguna. Porque ya tengo como regla que has es para he, she o it, tercera persona singular. Entonces, este has no se le va a aplicar ninguna de las tres reglas. Porque ya está estandarizado que has es solo para tercera persona singular. Entonces, estas tres reglas se hace una excepción con has, ¿va? Entonces sería she has time. Y luego sería el negativo, she doesn't have time. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué aquí no agregué has? Si tengo que para she se tiene que utilizar has. Aquí la primera parte es porque doesn't es el verbo auxiliar y el verbo auxiliar tiene más fuerza, son un verbo normal. Entonces, she doesn't, se agrega el doesn't porque es verbo auxiliar. Por lo tanto, este has ya no se puede agregar aquí. ¿De acuerdo? El has no se puede agregar nuevamente porque entonces habrían dos reglas. El doesn't como verbo auxiliar para tercera persona singular y estaría el has también para tercera persona singular. Y yo recuerden lo que les dije, no se puede aplicar dos reglas para
un mismo verbo. Entonces, como ya está el doesn't, este verbo tiene que regresar a su forma base. She doesn't have time. Luego el interrogativo sería does she have a time? Does she have time? Luego, si es que sí, sería yes, yes she does. Y si es no, sería no she doesn't. Así sería la forma. No she doesn't. Respetando, miren siempre el verbo auxiliar. Dos, doesn't. Siempre, si ustedes observan, yo aquí no dije yes, she is, ni tampoco no, she is not o no, she isn't, porque se respeta el verbo auxiliar que corresponde a la pregunta. Entonces, tienen que tratar de identificar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a traducir estas 5 oraciones para que tengamos claro cómo se hace. En estas 5 oraciones vamos a hacer solamente la traducción, no la vamos a hacer ni en afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Verdad? Vamos a hacerlo la traducción como corresponde, ¿va? Ya que en unas conversaciones en inglés, pues uno hace una sola mezcla de todo y ni cuenta se da, pero sí es necesario aplicar la traducción correspondiente para que tengamos una muy buena fluidez y conversación. Dice la número 1, Ilse es una buena persona. Ok, entonces Ilse, ¿verdad? Sería el pronombre personal de la oración. Entonces, ¿cuál sería la traducción? ¿Tiene verbo normal o verbo to be? Ilse es una buena persona. Entonces, esta oración es, viene del verbo to be, de ser, es una buena persona. Entonces, me voy por este lado, que sería la conjugación del verbo to be. La traducción sería, número 1, Ilse is a good person. Ilse is a good person. Vamos a hacerla un poquito más grandecita. Ilse is a good person. La número 2. Dice, ella no es mi hermana. ¿Va? Ella no es. Es de ser. Entonces el verbo to be. Entonces tendríamos she isn't. Estoy utilizando la contracción. She isn't my sister. She isn't my sister. La número 3. No entendemos el problema. Entendemos, no entendemos. Viene de entender. Miren, como viene de entender, entonces sería aplicar lo que corresponde con los verbos normales. No, no entendemos el problema. ¿A quién se refiere? A nosotros. ¿Y cómo se dice nosotros en inglés? We. Entonces, no entendemos el problema, ¿verdad? En este caso es negativo porque no entendemos el problema, negativo. Entonces sería we don't. Entender o comprender en inglés se dice understand. Entonces, we don't understand the problem. El problema. We don't understand the problem. Listo, ok. Recuerden, we no es tercera persona singular, por eso no utilizo doesn't, sino que hago el uso de don't. Luego, el perro atrapa la pelota. El perro atrapa la pelota. Número 4. El perro, the dog. El perro atrapa, viene de atrapar o de cazar, ¿va? Entonces, the dog catch, atrapar, catch, el perro se refiere a una tercera persona singular, no a una persona como tal, pero sí a un sustantivo, que en este caso entraría en it. Este it se utiliza para no mencionar el nombre de objetos en sentido singular, ¿ya? Pero aquí, como estoy diciendo, el perro es un animal, entonces entraría en it, como en tercera persona singular. Entonces voy a aplicar una de estas 3 reglas. El verbo catch tiene terminación CH. Entonces, como entra en CH, lo que se hace es aplicar el inciso B. Porque miren, si el verbo termina en SS, SH, CH. Entonces le voy a agregar la terminación S. Entonces tendríamos the dog catches the ball. La pelota, ¿verdad? The dog catches the ball. Luego la número 5, la traducción sería, es una pregunta. Vemos los 2 signos de interrogación y dice, ¿trabajas aquí? Entonces es una pregunta.
y está en tiempo presente. Trabajas, viene de trabajar. Ok, entonces, como es una pregunta, la voy a comenzar con el verbo auxiliar que corresponde, que en este caso sería do. Entonces, do you work here? Do you work here? Y así lo tendríamos, ¿va? Miren, en estas oraciones tenemos distintas. Tenemos las 5 oraciones están en tiempo presente simple, pero cada una, dependiendo del verbo, va a tener conjugación de verbo to be o va a tener verbo auxiliar do o dos o las reglas gramaticales. Por eso mi motivación que les puedo dar, la motivación que les puedo dar es de que procuren estudiar, sigan viendo más videos, video tutoriales, ¿va? Síganme, recuerden, ahí estamos para servirles. Cualquier pregunta, pues la pueden dejar en sus comentarios. Es un gusto y un placer. Cuídense, bye bye, saludos.